En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Reclamando nuestra herencia 2, parte 3. Me alegro de estar con usted nuevamente para compartir las verdades que me han enseñado la vida, verdades que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo en usted. En mis primeras charlas de esta semana he explicado el papel esencial que juega el Espíritu Santo en capacitarnos para reclamar nuestra herencia. Hoy voy a explicar la forma en que viene nuestra herencia. Eso es muy importante y es algo que muchos cristianos no han visto claramente. No han podido entrar en su herencia como Dios quiere que lo hagan. El pasaje clave para comprender esto está en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos del 2 al 4. Leeré esos versículos y luego haré una serie de comentarios sobre ellos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Leeré eso de nuevo porque es la oración clave. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esa es la segunda frase que debe recordar. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A veces me maravillo de lo escrito por Pedro porque él fue aparentemente un hombre con poca educación y aún así mucha verdad tremenda y muchos conceptos y palabras indican un alto nivel de educación. Por supuesto que Pedro recibió su educación del Espíritu Santo, que es el mejor educador del mundo. Veamos lo que Pedro está diciendo. Quiero mencionar un número de puntos importantes en orden lógico. Regresando al segundo versículo, gracia y paz os sean multiplicadas. La primera cosa es que la provisión de Dios es abundante. Dios no es tacaño, no es pobre, no tiene necesidad financiera ni espiritual. Es el autor y fuente de todo el universo, y cuando da a su pueblo, Él da con abundancia. Pedro continúa en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esto indica que toda provisión de Dios viene por medio del conocimiento de Él y de Jesús. No hay otra manera de recibirla. Lo diré de esa manera. Dios es la única fuente. Jesús es el único canal. Y quiero enfatizar la palabra único. Dios es la única fuente. Jesús es el único canal. Y ahora llegamos a esta declaración asombrosa, el principio del versículo 3 que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Observe cuidadosamente el tiempo del verbo. No dice que Dios nos las dará, sino Dios nos la ha dado. Él ya suplió todas nuestras necesidades. Retenga esa verdad porque si no, no va a entender la naturaleza de la provisión de Dios. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y en la segunda parte del verso 3, Pedro regresará al tema de que todo está en Jesús, mediante nuestro conocimiento en Él, que nos llamó por su gracia y excelencia. Es importante que entendamos que todo está contenido en Jesús. Pedro lo dice 2 veces, sin embargo la palabra que se traduce al español como conocimiento en el versículo 3 no es exactamente la misma que está en el versículo anterior, en el tercer versículo. La palabra conocimiento en griego significa reconocimiento. Así que no es solo un conocimiento intelectual, teológico, sino que significa reconocerle a Él, ver quién es, reconocerle y darle el lugar que merece en nuestras vidas. Repasemos esos 4 comentarios que he hecho como base para lo que voy a decir seguidamente. Primero, la provisión de Dios es abundante. Segundo, Dios es la única fuente. Jesús es el único canal. Tercero, el poder de Dios ya nos ha dado todo lo que vamos a necesitar. Y enfatizo el tiempo verbal, ya fue hecho. Dios ya nos lo ha dado. Cuarto, esto es una repetición de algo y una extensión. Todo está contenido en el conocimiento de Jesús. Pero no solo es conocerlo intelectual o teológicamente, o tener la doctrina de Jesús, sino conocerle como una persona y darle a Él el lugar que merece en nuestras vidas. Eso es lo que contiene la palabra, reconocer a Jesús.
Ya dije que Dios nos dio todo lo que vamos a necesitar. Usted podrá ver su vida ahora y decir, si Dios lo ha dado, no lo veo. Tengo necesidades que no han sido suplidas y aún así soy creyente y hago lo mejor que puedo para andar por el camino cristiano y servir a Dios y ser uno de sus hijos. Bueno, ahí está la clave importante. Esto es algo que el Espíritu Santo nos reveló algunos años y ha sido un factor importante en mi progreso espiritual. ¿Dónde está todo si Dios ya lo dio todo? Porque no lo veo. ¿Dónde está todo si Dios ya lo dio todo? Porque no lo veo, porque parece que no lo tenemos. Aquí está la respuesta. Leeré las palabras de Pedro y luego haré un comentario sobre ellas. Por medio de las cuales la gloria y la excelencia de Jesús nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En el versículo anterior leemos todas las cosas nos han sido dadas y en ese versículo leemos Dios nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuál es la conclusión? Es muy simple. Es muy simple y lógica. Todo lo que necesitamos está en las promesas de Dios. Así que cuando Dios nos dio sus promesas, nos dio todo lo que vamos a necesitar en el tiempo y en la eternidad. Yo lo digo así, la provisión está en la promesa. Esto es tan importante que quiero implantar eso en su mente. Lo diré otra vez, la provisión está en la promesa. Eso explica por qué, por un lado, Dios dice que nos ha dado todo y por otro lado, hay muchos cristianos que les hace falta muchas cosas que necesitan. La respuesta es que no han descubierto dónde está la provisión de Dios. La provisión de Dios está en las promesas, por lo tanto, para poder recibir su provisión, usted debe conocer las promesas de Dios y conocer cómo reclamarlas, cómo entrar y poseer las promesas de Dios. Voy a tratar con esa parte de la enseñanza más específicamente adelante en esta semana, pero por ahora quiero leer un pasaje en 2 Pedro y explicarle lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta que la provisión de Dios está en sus promesas, encontramos las promesas que necesitamos y empezamos a reclamarlas y aplicarlas en nuestras vidas. Hay dos resultados asombrosos que siguen. Primero Pedro dice en el capítulo 1, verso 4, para que por ellas las promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí están los dos resultados de reclamar las promesas de Dios. El primero es positivo, el segundo es negativo. El resultado positivo es que participamos de la misma naturaleza de Dios. Esa es una declaración asombrosa. Si no estuviera ahí en la Biblia no creo que me atreviera a decirlo, pero está muy claramente expuesto allí, que si tomamos las promesas de Dios seremos participantes de la naturaleza divina. A través de las promesas, la misma naturaleza de Dios entra en nosotros, nos hacemos más y más divinos. Me permite decirlo sin ofenderlo. Creo que es legítimo. La misma naturaleza de Dios entra en nosotros a través de sus promesas cuando actuamos sobre ellas y nos apropiamos de ellas. Cuando las hacemos nuestras por experiencia. Y eso nos lleva lógicamente al resultado negativo que es huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestra antigua naturaleza caída es esencialmente corrupta, moral, espiritual y físicamente. Pero al entrar la naturaleza de Dios, reemplaza esa corrupción y la naturaleza de Dios es en esencia incorruptible. Así que en nosotros entra una nueva naturaleza, una nueva personalidad y un nuevo tipo de vida al tomar las promesas de Dios. Es la naturaleza, la personalidad y la vida de Dios que entra en nosotros a través de sus promesas dadas en su palabra. Esto nos lleva a una conclusión muy importante y maravillosa. A fin de cuentas, Dios mismo será nuestra herencia. No son solo las cosas, no son solo bendiciones ni solo son experiencias, sino que nuestra herencia principal es Dios mismo. Nos hacemos partícipes de la naturaleza de Dios. Amados, no se detengan antes de alcanzar a Dios. No pare solo con la experiencia o las bendiciones o los regalos. Todos son maravillosos, pero el verdadero propósito de Dios es que usted herede a Dios mismo a través de sus promesas. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para tratar en una manera práctica con los pasos que debemos dar para entrar en nuestra herencia.